Muy bien, estamos con el abogado Evaristo Rodríguez Gómez, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, experto en programación de sistemas. El hombre ha sido director del país en informática jurídica, ha estado en las altas cortes por ahí trabajando con el tema de conectividad. Mejor dicho, los que nos escuchan deben estar muy pendientes con esto porque es un tema de justicia, de acceso a la justicia, de una cantidad de cuestiones técnicas que yo quisiera que el abogado Evaristo Rodríguez nos explicara. Doctor Evaristo, ¿a ustedes por qué les dicen doctor en lugar de abogado? ¿Les gusta más la expresión doctor o la expresión abogado? ¿Cuál les gusta más? Es un tema de cultura en el aspecto de la idiosincrasia. O sea, aquí en Colombia se utiliza esa expresión. Cuando uno va a México, uno va a Estados Unidos, al abogado no se le llama doctor. Eso es un tema cultural. Le dicen licenciado. Licenciado, sí, sí. Genial. Bueno, muy bien, yo voy a decirle, doctor, para apegarme a la costumbre, doctor Evaristo, si quisiéramos explicarle a un ciudadano de a pie cómo está el tema de la Administración de Justicia en Colombia, o darle un informe a Naciones Unidas, usted en 3 minutos, ¿cómo resumiría esa situación jurídica de los litigantes en Colombia? ¿Cómo estamos? Haría un balance negativo, crítico inclusive. El nivel de congestión judicial es altísimo. El efecto en el acceso a la administración de la justicia es casi nulo. Una justicia lenta no es justicia, por supuesto. Y lamentablemente el desconocimiento a la persona humana del litigante en su condición de trabajador independiente, operador judicial externo, totalmente abandonado. Es la única profesión que no cuenta con una seguridad social integral, no tiene una protección de ninguna manera y sobre todo que en Colombia no goza del respeto a la autonomía y a la independencia de la abogacía colombiana como valores fundantes desde la ONU en el artículo 26, que así lo ha consagrado, en donde en otros países se ve con respeto el ejercicio de la profesión de la abogacía. ¿Y esto cómo le importa? ¿Esto cómo le compete a un ciudadano de a pie? Es decir, la señora de la tienda, ¿cómo se afecta con esto? ¿O no le afecta? Sí, lamentablemente, directamente proporcional afecta al usuario de justicia, sobre todo al usuario normal y corriente, el ciudadano de a pie. No hay acceso a la justicia y por tanto los efectos se van a ver reflejados en el informe negativo de violencia en Colombia, porque la gente trata de asumir todo bajo su propia mano. Eso es un tema que además tiene trascendencia para la sociedad colombiana. ¿Y cuál ha sido, en su criterio como técnico, como experto, las fallas en que ha incurrido el Estado colombiano que tienen en mora el aparato judicial o la administración de justicia? Yo creo que el error más grande ha sido el hecho de que desde lo administrativo se hayan utilizado corporaciones para aplicar los dineros donde deben llegar, porque no están las competencias profesionales de quienes asumen la administración. Zapatero a tus zapatos. Los abogados dentro de nuestra judicatura, en la especialidad que tenemos, los administradores de empresas y los técnicos buscando las soluciones, pero lamentablemente lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura es no dar aplicación a las normas y leyes que hay en Colombia, que son abundantes y transversales, de tal manera que el Poder Judicial no cuenta y los usuarios no contamos con una plataforma que permita la realidad del expediente digital, que permita la interacción en tiempo real y en un almacenaje continuo, 24 horas al día, 365 días al año, de una información permanente en la nube. Lo que estamos haciendo es lamentablemente un litigio a través de los correos electrónicos y todo se hace de manera muy simple, en donde no hay garantías de la conservación de la información, de la interacción de la información, la autenticidad de la información y todos los demás elementos que deben componer los datos que deben ser preservados en una institución tan poderosa y tan trascendente como es el sector justicia a través de los jueces y operadores judiciales. Doctor Evaristo,
el preámbulo de la Constitución, el artículo primero y segundo dicen que todos tenemos el deber y el derecho de participar en la adopción de las decisiones que nos afectan. Este es un tema de justicia donde la política pública implica que los actores estén involucrados. Ustedes, los litigantes o los usuarios, han sido invitados a participar en la construcción del diseño de la Administración de Justicia en Colombia, ¿o echa de menos esto? De ninguna manera es absolutamente inexistente. No ha existido participación, no se ha permitido la participación. Se viola un principio democrático, sobre todo porque en temas de herramientas tecnológicas, todas las normas creadas en Colombia tienen la caracterización de la democratización y la neutralidad tecnológica. Si no se aplican esos principios, se afecta totalmente el servicio que se está prestando porque no hay participación a quienes va dirigido el servicio. ¿A quién va dirigido? A los usuarios de justicia, a la persona que presenta la demanda y a los operadores externos. Justicia tiene una ecuación que es operador externo más operador interno igual justicia. Aquí la ecuación solamente tiene una sola variable y se cree que justicia es igual a operador judicial, y eso es falso. Eso es lo que tiene lastimado a este país. Y en conectividad no es solo la plataforma, deben haber otros componentes que impliquen también la Administración de Justicia, software, hardware, ese tipo de cosas. Sí, no, lamentablemente la conectividad es un elemento de los componentes de las herramientas TIC. Para nosotros darle una solución a un problema informático, tenemos que mirar hardware, o sea, equipos periféricos, software que debe escogerse de manera adecuada, debe hablarse de herramientas. Entonces, por ejemplo, aquí solamente se utiliza, lamentablemente, y eso nadie lo ha cuestionado, que ataca la neutralidad tecnológica y el monopolio, y es las herramientas Microsoft Office. No solamente existen estas herramientas, existen muchas herramientas de las cuales no se echa mano. Nosotros no sabemos en Colombia cuál plataforma contrataron y cuál es su capacidad, qué fortaleza, qué tan robusta sea. Cuando en Colombia, en Cundinamarca, generaron un espacio para que lleguen para Sudamérica las grandes plataformas robustas para la nube. Es más, si usted mira cómo funcionan las superintendencias, hablemos de la superintendencia de sociedades, la de industria y comercio, la de notariado y registro, en donde hay procesos administrativos, está funcionando bien porque contratan plataformas robustas, es del sector administrativo. Allí hubo una interacción interesante. Nosotros, como usuarios, podíamos haber propuesto no solamente la conformación de los pliegos, sino haber participado en la licitación. Claro. En Colombia nos hemos gastado, doctor, más de 300.000 millones de pesos en diferentes contratos y los resultados solamente se ven reflejados en un siglo XXI y unos accesos internos a los micrositios. Y para ir de contar. Es más, les he participado que a través de la ayuda internacional se ubicaron 300 millones de dólares, en virtud de los cuales ya entregaron 100 millones de dólares. Y la plataforma sigue siendo igual. Este año arrancamos con una inexhaustibilidad espantosa, a tal punto que está corriendo una tutela en la Corte de la Oligarquía Colombiana. Pues cuando esa tutela debe ser firmada por todos los usuarios de justicia, por Dios. Entonces el tema es supremamente grave. Esa tutela está, ¿cuál es el objetivo o la petición de esa tutela? ¿Qué busca proteger? ¿Cuál es el contenido? El acceso a la justicia y la interacción dinámica con los usuarios de justicia, porque se afecta el debido proceso. Yo pasé un derecho de petición y me toca meter una tutela porque no me lo han respondido. Dígame, señor Consejo de la Judicatura, ¿cómo es que los jueces suben a la plataforma el Estado? Cuando usted lo ve por siglo XXI, está la providencia en Estado, pero usted la va a acceder, no la consigue. ¿Qué nos toca aquí hacer? Pues irnos en un carro al juzgado a decirle al empleado, oiga, hágame el favor y me colabora porque me van a empezar a correr los términos y no conozco la providencia, por Dios. O sea, eso es litigio virtual. ¿Por qué? Porque no hay un expediente digital en línea que debe estar en la nube, en donde la información se sube y se mantiene ahí.
Aquí a las 4 de la tarde, a 5 de la tarde cierran acceso a correos. Ya hubo una sentencia de la Corte que les dijo a los jueces, oiga, no cierren los correos, recíbalos y los montan al otro día. Pero usted llega a diciembre y no hay consulta en las bases de datos. Por Dios, las tecnologías sirven para robustecer el acceso a la información de los datos que a nosotros nos competen, salvo las reservas de ley. Pero en nuestros procesos no debe por qué suspenderse esa información. Pero se ha generado mora, congestión judicial. ¿Cómo estamos en esa materia? La mora judicial lo que hizo fue la aplicación de estas tecnologías después del decreto 806, lo que hizo fue incrementar la congestión judicial y la mora judicial. Es decir, el objetivo teleológico por la que fue concebido está produciendo el efecto contrario. Y es entendible. ¿Por qué es entendible? Porque ahora con el teletrabajo y el trabajo en casa nadie es responsable desde una unidad para hacer que los compañeros de trabajo funcionen. ¿Qué están haciendo en los juzgados? Le están concentrando el trabajo a 1 o 2 empleados. ¿Y qué pasa con esos 2 empleados? Los están reventando por enfermedad mental. A nosotros nos han llegado consultas de protección de acoso laboral. Porque mientras unos firman, otros trabajan. Entonces, ese es un tema gravísimo porque se pierde el control de la información. No hay un responsable de la información. Así de sencillo. ¿Cómo se legitima Evaristo Rodríguez para determinar que sí conoce el tema o que puede hablar con propiedad? ¿De dónde saca sus criterios? ¿Tiene experiencia en el área? ¿Ha participado en lo nacional? ¿Ha interactuado con la rama judicial? El tema de lo tecnológico es un tema que nosotros nos hemos apropiado de ese liderazgo en Colombia desde la vida universitaria. Yo estudié análisis, diseño y programación desde mi vida universitaria paralelamente con el derecho. Estudié con un hermano mío que él estudiaba en la UIS Ingeniería de Sistemas, hicimos un equipo de trabajo y empezamos a desarrollar software en informática jurídica y en docencia. Por ejemplo, nosotros sistematizamos la cátedra de psiquiatría forense en el tema de las enfermedades mentales a nivel internacional, de la clasificación norteamericana y la europea, para facilitarle al estudiante el acceso. Es decir, convertimos la herramienta tecnológica en una manera de acceder a la investigación y a la docencia universitaria, y lo fuimos llevando y escalando para lo jurídico. Por ejemplo, yo hice todos mis requisitos de grado y mi tesis de grado fue sistematizar el consultorio jurídico. ¿Qué es un consultorio jurídico? Un bufete de abogados grande con una competencia limitada a ciertos despachos judiciales. Y utilizamos en esa época pseudointeligencia artificial, porque ni siquiera teníamos equipos de tercera y cuarta generación que no habían en la UNAD, sí existían en Medellín. Y nosotros viajamos a Medellín, a la UPB, a mirar los avances que ellos tenían en tecnología. Nos llevan lustros en tecnología. Sin embargo, hicimos una tarea muy interesante y mi software duró 20 años en la universidad. Genial, excelente. O sea que yo podría decir que, y me lo han dicho otras personas en algunos espacios académicos, que Evaristo Rodríguez es una autoridad en la materia. Y en tal virtud, yo le solicito a usted que sea propositivo y nos diga, ¿usted qué le propondría al Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de Justicia para salir de este impasse? Porque es que esto está grave. Un Estado sin justicia es como un Estado sin agua, sin energía, sin servicios públicos. Es que la justicia es un servicio básico y esencial, casi como tan importante como el agua. ¿Cuál sería su recomendación muy puntual? Claro, doctor, y además gratuito. Yo quiero que quede claridad en lo siguiente. El servicio de justicia es gratuito para todos, para los usuarios de justicia. Es un concepto muy importante que debemos llevar a la mesa de trabajo. Yo que propondría, yo lo que propongo es pedirle al Consejo de la Judicatura nos abra espacios para mesas de trabajo y podamos materializar el derecho fundamental de la democratización en la toma de decisiones y en las leyes TIC que ordenan la participación de los usuarios de justicia para proponer soluciones informáticas. Esto es igual que una empresa. ¿Cuál es el problema que tenemos en datos? El problema que tenemos en datos es una congestión judicial, un software que no sirve. Entonces, permítanos hacer mesas de trabajo
y que nos deje participar a quienes tenemos una categoría que se llama trabajadores en la frontera. Este concepto lo pueden ver en el libro de Legis que se llama Justicia y TIC. ¿Quiénes son los trabajadores en la frontera? Quienes desde hace años hemos ejercido las dos carreras simultáneamente, manejamos el lenguaje de las dos carreras y somos como los traductores de los idiomas para poderle trasladar a quien se le presta el servicio una información adecuada para que el ingeniero pueda tomar datos y lo pueda hacer. En nuestro caso, nosotros estamos habilitados para hacer análisis, diseño, programación en sistema, escoger el hardware, el software para hacerlo. Es decir, si a nosotros nos permiten, incluso podemos ser oferentes en la siguiente licitación que se haga al respecto. A través de las empresas privadas tenemos la capacidad de ofrecerle una propuesta que nos dejen participar en las licitaciones a menor costo. El tema de las plataformas y servirle al Estado. Doctor Evaristo, yo veo que ustedes manejan en esas plataformas temas muy técnicos y digamos que el abogado viene preparado para estudiar el código, la norma, la parte procesal, pero la parte de plataforma, justicia digital, expediente electrónico, ese tipo de nuevas tecnologías de virtualidad implica cierta capacitación. El Consejo Superior de la Judicatura, la sala administrativa, alguna entidad gubernamental, se dirigió a ustedes, los litigantes, y los formó, los capacitó. Me refiero al ciudadano, al abogado corriente, no a usted que tiene tanta experiencia. A los usuarios o a los abogados se dirigió y los formó, los capacitó, les dio algún entrenamiento básico antes de poner en vigencia ese decreto 806 que usted menciona. De ninguna manera, doctor. Fíjese que el error nació, primero, no contar con la participación de los usuarios y los abogados. Segundo, no socializar el tema, ¿correcto? No socializarlo. Y tercero, no permitir la interacción con el Consejo de la Judicatura para resolver problemas informáticos después de implementado un sistema. ¿Correcto? Entonces, ese ha sido el pecado grave. Pero el pecado grave se extiende a la legislación. ¿Por qué se extiende a la legislación? Porque en Colombia se apresuraron, tenemos que tener claridad, en lanzar un expediente digital o virtual. Yo lo llamo pseudo litigio virtual porque así técnicamente es una fantasía. El pseudo litigio virtual, sin haber primero preparado todo el entorno, porque es que la modernización de cualquier entidad del Estado viene primero a través de la academia. Primero se prepara el intelecto para venir a la transformación digital. Lo primero que se transforma es la mente en el estudio digital para poder llegar. Entonces, hoy vemos drásticamente, y eso es un atentado contra los derechos fundamentales de los abogados, exigirle a los abogados competencias del conocimiento no propias de su profesión. Claro. Y yo le pregunto, ¿ustedes han acudido en demandas de nulidad en acciones populares en defensa del derecho colectivo a la justicia? ¿Han ido a lo internacional? ¿Han hecho alguna actividad judicial o no lo han hecho? Nosotros hemos ejercido ya demandas de tutela al interior, que las conoció el Consejo de Estado, y en este momento y desde hace rato están dando en la Corte Interamericana a favor de todos los abogados del país la protección de los derechos del trabajo por el cierre de los despachos durante la pandemia, pero sobre todo por la defensa de los derechos convencionales de la autonomía y la independencia de la abogacía, por no contar con un juez natural propio y neutral como son todas las profesiones del mundo. Es el único país que no lo contiene. Entonces, si nosotros... Yo quiero decirle que usted no ve la comisión de disciplina como un par que lo pueda juzgar a usted o a los litigantes. ¿Es lo que usted me está diciendo? La reforma de la Constitución Nacional del 95 mantuvo el garrafal error, y es tratar al trabajador independiente como esclavo al ser controlado por una entidad que no es de su medio laboral. ¿Quiénes son los jueces naturales? Los jueces naturales son sus propios profesionales que regulan su profesión a través de la independencia.
Eso se ve reflejado en las otras profesiones, contaduría, administración, ingeniería, arquitectura. ¿A través de qué, doctor? De los consejos nacionales de la profesión de la abogacía. No de los colegios. Los colegios son solamente académicos. Académicos. El consejo es el ente administrativo que tiene incrustación en la estructura del poder público. Es decir, va a tener que afectar cuál rama del poder público, a la rama que pertenece. Entonces, ustedes ven cómo, por ejemplo, los médicos afectan al Ministerio de Salud. Ustedes ven cómo los ingenieros afectan al ministerio, no recuerdo cuál es el ministerio que ellos afectan, y tienen asiento propio en los entes que regulan en el ministerio para la toma de decisiones a nivel país. Es más, tienen facultad para contratar a los consejos nacionales de la profesión en temas muy particulares. Por ejemplo, el puente que va a los llanos orientales que necesita estas características o el país necesita ciertas vías. Vayan allá. Vamos a saltar a la tecnología 5G. ¿A quiénes vamos a llamar? A los ingenieros eléctricos. Ustedes llaman al Consejo Nacional de la Profesión de la Electricidad para que sirva consultor y ejecutor de contratos cuando se instale la tecnología 5G. Doctor, eso no existe en la abogacía. Doctor, tengo entendido que tienen una reunión con el Consejo Superior de la Judicatura para ir a tratar este tema este lunes 20 de febrero. ¿Estos puntos se van a discutir allí? Sí, señor. Vamos a plantear en un documento estos puntos importantes, porque si nosotros no tenemos mesa de trabajo no hay nada que hacer. Doctor, quiero comentarle una experiencia. Cuando nosotros le servimos al Ministerio de Justicia, ellos lo hicieron democráticamente a través de nuestro trabajo a nivel país. ¿Cómo era nuestro trabajo? Seminarios nacionales e internacionales, haciendo propuestas informáticas. ¿Correcto? De lo que estaban haciendo en el país desde la universidad. Entonces, en Colombia tenemos otro grave problema. Y es que hace muchos años la universidad dejó de ser lo que es la investigación, para dedicarse a la comercialización. Entonces, los muchachos hoy no investigan, no tienen tesis de grado. Y dejó de ser el factor revolucionario en el mundo, y en Colombia dejamos de ser revolucionarios hace mucho tiempo, porque la revolución es la palabra neutral es hermosa, no en el concepto peyorativo de la izquierda y de derecha, sino, por ejemplo, hablemos de la revolución industrial. Hoy hablamos de la revolución tecnológica. En este mundo de la TIC, la revolución tecnológica debe venir de los estudiantes. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Promocionar con FEDEACOL, con ACOFADE, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, que permitan estos espacios académicos para que hagamos un debate a través de nuestras facultades en los departamentos, y luego hacemos una gran asamblea para determinar qué quieren los muchachos en la nueva, porque ya se hizo una convocatoria, en la nueva regulación de la profesión de la abogacía. Es a los nuevos a quienes se les debe exigir estos conocimientos técnicos, no a las generaciones antiguas. De acuerdo, ahí les van a acomodar un varillazo que es el examen habilitante, que es un requisito que solo se lo piden a los abogados. Doctor, el marco normativo que regula la materia es el 806, ya no, el 2213, ¿no? 2213, sí, de 2022. No lo han demandado, ese está vigente, no se ha demandado en nulidad. No se ha pero demandado. Hay causales para demandarlo. Muchísimas. La violación, se lo explico básicamente en dónde está el grave pecado. Hace un favor mejor usted. Haga de cuenta que yo soy el juez a quien usted le está pidiendo que declare la nulidad y deme unos 5 o 6 hechos relevantes por cuáles debería declararse la nulidad de ese 2213. ¿Le parece que hagamos ese ejercicio? Sí, claro, claro. Mire, señor juez, su señoría. El servicio público de justicia es gratuito en Colombia. Las herramientas informáticas son un instrumento de trabajo para el sector justicia. La implementación de las herramientas de trabajo violaron todas las normas y leyes TIC porque se hizo sin la democratización y la participación del usuario y los operadores externos. 3. En Colombia ya es un derecho fundamental el derecho al Internet. Por tanto, mientras no tengamos el acceso y la conectividad en todos los espacios, no puede haber una justicia real en todo el territorio nacional. No podemos hablar de justicia por sectores. Hasta ahora van a implementar la tecnología 5G y aún a pesar de la 4G, ustedes miran los informes, no está cubierto ni siquiera el 60% del país.
Correcto. Y sobre todo, al ser un servicio público, gratuito, es el Estado el que le debe proveer al usuario de justicia de la Procuraduría Judicial todas las herramientas, hardware, software, aplicaciones y conectividad gratuita. Por tanto, en el hora de la hora se están desconociendo esos derechos fundamentales y están obligando a que la justicia sea paga. Aquel cliente que sea capaz de un abogado que tenga la conectividad y sea capaz puede acceder a la justicia. Mire el tema de la autenticidad. La legislación es espantosa. Si bien es cierto, permitió que los jueces están obligados a tener la firma electrónica, entonces en el sector privado, usted lo escucha en las audiencias y hoy en el avatar, en el de hoy, en el metaverso, dijeron, ah, sí, presunción, nosotros presumimos que todo sea correcto. Espere que le llegue el primer ataque cibernético y vea cómo lo que les va a pasar al sector justicia. No estamos lejos de eso. Ya atacaron a CPS. ¿Cómo es posible que no tengamos nosotros la entidad certificadora paga por el Estado? Debemos tenerla, al igual que el juez. Eso es del Estado, nos lo debe pagar. Así como nos obligaron a un correo electrónico. El correo electrónico no debería ser personal. El correo electrónico debería ser institucional como el de ellos. Entonces, miren la problemática. Aquí solamente se ha revestido el Poder Judicial como si justicia fuera operador judicial. Y a ellos se les dotó, se les capacitó y al resto se les ignoró. Gravísimo. Violación del derecho a la no haber participado los abogados y los usuarios en el diseño de la política pública que dio lugar al decreto 806 y al 2213 también sería una causal de nulidad, porque se requiere la participación. Bien. Bueno, el tiempo es corto. Nosotros queremos invitar a nuestros oyentes a las capacitaciones, a los cursos, a los diplomados que periódicamente está organizando el Colegio de Abogados de Risaralda. Mire que eso es gratuito. Ahorita tenemos una capacitación en servicios públicos domiciliarios, es para todos, no solo abogados. Vienen expertos a hablarles sobre el tema. Viene el doctor Boada, que es una persona pues, de mucho conocimiento, a hablarles sobre la caducidad de las inscripciones de las medidas cautelares. Todos estos eventos los está organizando el Colegio de Abogados de Risaralda con la ayuda de los expertos, como ustedes acaban de observar. El diplomado del arte de litigar ya se va a dar inicio. Comuníquense con el Colegio de Abogados de Risaralda. Vincúlense al Colegio de Abogados de Risaralda. Los que sean abogados en formación, estudiantes, vincúlense al semillero. Nos ayudan a hacer una labor social muy bonita. Consultorio jurídico radial, consultorio jurídico por televisión, en los barrios, en las veredas. Muchas veces las personas no tienen cómo acudir a la Administración de Justicia y el Colegio de Abogados de Risaralda brinda ese apoyo, no solo de emprendimiento, de empresarial, sino también de carácter jurídico. Los invitamos a que se vinculen. El teléfono es 334-8331 y estamos en todas las redes sociales. No estoy hablando de Risaralda, estoy hablando de todo el territorio nacional. Hagan parte de este trabajo social. Esta sociedad nos necesita. Los abogados somos muy valiosos para la solución del conflicto ciudadano. Doctor Evaristo, fue un completo honor y un privilegio tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por sus recomendaciones, por sus enseñanzas. Nos vemos en Bogotá este lunes 20 de febrero, si Dios lo permite. Muchísimas gracias por el acompañamiento, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien, doctor. Muchas gracias. Buen día.